Ya veo que en el Facebook ya está mi título. Hola a todos, ya vamos a empezar con el último tema de nuestro curso. Si pueden apoyarnos compartiendo, por favor, el enlace para que se unan. Ya vamos a empezar en breve. Si nos pueden apoyar compartiendo el enlace, por favor. El nombre del curso es El Laboratorio Clínico en el Diagnóstico de la Enfermedad COVID-19. Hoy día es el cuarto tema con el tecnólogo médico, magíster y doctor actualmente, Antonio Flores Tumba. El nombre del tema es uso de pool de muestras para RT-PCR de COVID-19. Y el último tema va a ser el uso de plasma convaleciente con el licenciado tecnólogo médico, también doctor Yuri Calderón. Vamos a estar subiendo el afiche en el transcurso de la semana. Bueno, gracias a todos los que están conectados en estos momentos. Si nos pueden apoyar compartiendo, por favor. Bueno, licenciado Antonio. Sí, Roberto, sí te escucho. Adelante, licenciado. Ya Ok, podemos muchas empezar. gracias. A ver. A ver, un momentito, dame un segundo. Ok, muy buenas noches con todos. Nuevamente por aquí, por el Instituto de Estandarización y Laboratorio Clínico del Perú. Gracias, Roberto, licenciado Roberto Céspedes, por la invitación. Y bueno, no les voy a cansar mucho con las presentaciones tan largas. De manera de resumen, mi nombre es Antonio Flores, soy tecnólogo médico, tengo una maestría en molecular y actualmente soy candidato a doctor en el doctorado de epidemiología, ¿no? También Roberto invitó a ser parte de los asesores científicos del ILC del Perú. Y como parte de ello, hoy voy a mostrarles, o vamos a conversar en realidad, acerca del uso de una estrategia que se usa, que es el pool de muestras, ¿no? Para justamente identificar a este virus, ¿no? El SARS-CoV-2 en una RT-PCR. Entonces, vamos a conversar sobre ello en esta hora, de qué estrategias hay, qué se conoce sobre ello, cómo está funcionando en otros lugares. Hay algunas políticas que están permitiendo de que esto se pueda dar, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica. Vamos a ver un poco de ello. Es un tema en realidad un poco, quizás un poco corto y se va a hacer más rico con las discusiones que podamos tener. Voy a ordenar esta partecita de aquí. Espérense un ratito, por favor. No me permite tener mi puntero aquí. Espérenme un ratito. Okay. Vamos a iniciar entonces. Disculpen esta demora técnica. Entonces, las pruebas moleculares que se tienen actualmente para el SARS-CoV-2 aún son un poco costosas, ¿no? Cuando inició la epidemia para nuestro caso, ¿no? Pandemia a nivel global, aún eran también
eran aún más costosas, ¿no? De lo que eran, porque no había quizás mucha competencia en el mercado para poder enviar y la logística no era tan veloz como quizás lo es ahora, a diferencia del inicio de todo ello. Era complicado también traer los reactivos. No sé si es que eso haya determinado esta política de que el algoritmo para testear a las personas se inicie por una prueba rápida y no una molecular, ¿no? Los tiempos han cambiado un poco en estos últimos 2 meses, entonces creo que ya es un poco más sencillo poder traer estos tipos de reactivos y kits, ¿no? Aún así, resulta costoso, ¿no? Un kit de extracción te puede costar 8.000, 9.000 soles, eso en un tipo de kit estándar, ¿no? Si quieres elevarle un poquito más la calidad de este reactivo, obviamente te va a costar un poco más. Y los kits en una placa tipo ELISA de 96 pocillos te puede costar entre 8.000 y 10.000 soles, ¿no? Entonces, es relativamente costoso. Entonces, ¿qué sucede con...? Y ese tema seguramente lo han tratado aquí en el ILC, ¿no? Que tiene que ver con cómo evoluciona, en este caso, los marcadores. ¿En qué momento es más apropiado realizarse el testeo, ¿no? Todo el mundo ya ha pasado por esta situación, la siguiente, ¿no? Que es, te van a llamar por teléfono, porque tú eres personal de salud, eres tecnólogo, o tienes otra profesión relacionada y se supone que eres el que conoce más dentro del entorno familiar. Y te van a decir, ¿qué prueba me voy a hacer? ¿Cuándo iniciaste tus síntomas? No han pasado ni 2 días de inicio de síntomas y ya están empezando a desembolsar el costo que implicaría hacerse una prueba rápida en un laboratorio particular, quizás, ¿no? Entonces, ante esa situación, esto seguro ya lo tocaron, tiene que ver con que las sensibilidades no son las mismas, ¿no? En los diferentes tiempos para el tipo de prueba. Hay pruebas que obviamente al inicio de los síntomas es mucho más sensible y hay pruebas que no lo son. Y conforme pasa el tiempo, la situación se invierte un poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de los primeros 7 días de inicio de síntomas, las pruebas serológicas tienen una muy baja sensibilidad, ya sean IgMs, ¿no? Por menos de 20%, o las IgGs. Esto es un resumen de una serie en este caso, de referencias. Entonces, es bajo. Esa es la idea central. En el mismo periodo de tiempo, dentro de los primeros 7 días, las pruebas moleculares, eh, digamos, son un poco mejores. No son perfectas, pero son mejores. Un 60-73% de sensibilidad. Y esto, cuando pase la siguiente semana, va a sufrir un cambio que seguramente ya lo han evaluado y hay muchas publicaciones al respecto. La situación se invierte un poco, ¿no? Entonces, una persona que tiene los primeros días y que podría estar confundiendo sus síntomas, y sobre todo en esta estación, ¿no? Que hay un montón de personas que ya tienen algunas toses, ¿no? Algunos dolores de garganta y ya están asustados y van a correr a hacer ese tipo de pruebas. Hay que saber en qué momento realizar. Entonces, lo más recomendable es hacer un testeo molecular en esa situación, ¿no? Pero como hemos visto, esto es costoso. Entonces, esta estrategia, como ahorita la vamos a definir, lo que va a tratar de hacer, es una estrategia, ¿no? Es compensar ese alto costo. Siempre a costa de algo, ¿no? A ver, un ratito. Ya, aquí está. Entonces, ¿qué es el pool de muestras, no? Esta estrategia, ¿a qué se refiere? El pool es una palabra en inglés que significa agrupar, juntar, ¿no? Pilar. En este caso, ¿qué es lo que se va a juntar? Se va a juntar las muestras que se colectan de diferentes formas. Ya la vamos a ver en un momento, ¿no? Hay dos tipos de muestras, ¿no? Que pueden ser, se pueden agrupar. Entonces, esto lo hace a la prueba molecular costo efectiva, que va a salir más barato, ya sea, bueno, en este caso al que le conviene más obviamente es al Estado, porque va a poder testear con mayor rigurosidad en diferentes lugares, ¿no? Para diferentes situaciones. A un laboratorio particular quizás eso no le llame mucho la atención, porque la calidad también se puede ver afectada. Entonces, es agrupar este tipo de muestras y luego usar las técnicas de molecular para hacer el procedimiento cotidiano, ¿no? De la real time. Entonces,
más o menos cuál es el fundamento para que digamos que esto puede funcionar, ¿no? Sabemos que estamos trabajando con un equipo o con una tecnología de amplificación de ácidos nucleicos. En este caso, el ARN lo vamos a transformar en una PCR en tiempo real a un ADN que luego va a empezar a amplificarse, ¿no? Va a hacer diferentes eh, ciclos en los cuales van a haber como producto final millones de copias. Entonces, va a aprovechar esta capacidad que tiene la tecnología de generar muchas copias, y si tú agrupas las muestras en 2, en 4, en 6, en realidad eso no determinaría demasiada pérdida de la sensibilidad, porque al final estás amplificando, ¿no? Esa es la lógica por la cual se dice de que este pool de muestras puede funcionar. Y de hecho que funciona, ¿no? Porque se trabaja bastante esto, y hace muchos años ya, en diferentes tipos de agentes, ¿no? Infecciosos, como influenza, en malaria, en VIH, en la parte veterinaria también se trabaja bastante. Un caso, ¿no? En VIH, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando iniciaron el, el- el screening, ¿no? El tamizaje en los bancos de sangre, eh, se inició más o menos por el 2002, luego de una serie de pruebas, ¿no? Se vio de que daban buenos resultados las pruebas moleculares versus las pruebas serológicas, ¿no? Entonces, ya desde el 2002, ellos ya prácticamente no corren pruebas serológicas y se dedican a hacer la parte molecular. Y luego surgió una etapa en la cual quisieron optimizar, ¿no? Y empezaron a hacer los mini pools, ¿no? De NATs. Pues con eso ya testeaban diferentes grupos de muestras para sus bancos de sangre. Tanto así que ya está casi establecido, según la FDA para ellos, de que pueden hacer pools de muestras de 16 a 24 muestras, ¿no? Para testear VIH en los bancos de sangre, ¿no? En la mayoría de lugares de allá funcionan, ¿no? Algunos lugares que quizás todavía no tienen esa capacidad, que son escasos, quizás aún deben continuar con otro tipo de tecnología. Entonces, incluso aquí, ¿no? Muchas veces se ha comentado acerca del uso de los pools para poder hacer banco. Entonces, ay, perdón. Ellos han tenido, por ejemplo, que cuando evaluaron esto, han tenido éxito, ¿no? Con respecto al costo-beneficio. A ver, entonces, ¿cuál es una característica, ¿no? de este uso de los pools? Es que va a depender, y quizás es su talón de Aquiles, ¿no? De que depende de la frecuencia de la positividad de la comunidad o del grupo de muestras que tú estás agrupando, ¿no? Eso lo vamos a discutir con algunos ejemplos, ¿no? Y la idea central es esta, ¿no? Mientras más gente tenga más chance de ser positiva, de tener la infección, tu pool prácticamente ya no es tan costo efectivo. Tiene lógica, ¿no? Porque si yo voy a hacer pools, la idea es ahorrar, ¿no? Ahorrar y perdiendo lo mínimo de sensibilidad. Pero si casi todo el mundo que voy a testear es positivo, en realidad voy a hacer casi las mismas pruebas que haciéndolo individualmente. Entonces ya se pierde esta idea de hacer el pool. Y como nos vamos a dar cuenta más adelante, hacer el pool es hacer una serie de pasos. Implica demorarse un poco más, ¿no? Tomarse más tiempo para poder tener un resultado. Un resultado, habitualmente tú te demoras una hora o hora y media, dependiendo del protocolo que usas para extraer la muestra. Luego de extraer la muestra del hisopado, de la zona que hayas colectado la muestra, sigue la fase de la amplificación, con todo tu laboratorio, tus instalaciones, etcétera, que te puede durar entre 2 a 4 horas, ¿no? Con toda la interpretación. Entonces, en el pool, este proceso se va a repetir. Van a haber 2 o 3 repeticiones probablemente. Eso implica trabajar varias veces el protocolo. La extracción es una sola vez, ¿no? Pero los pasos de amplificación hay que hacer seguramente más de una amplificación. Eso ahorita lo vamos a explicar. Pero, como les digo, ¿no? El usar pool cuesta tiempo. Y eso depende mucho de la organización del laboratorio, ¿no? Qué tanta capacidad tienes como para poder tener un personal que pueda hacer todo ello, ¿no? O sea, de tener un personal en la mañana que haga el pool y si es que salió el pool positivo, lo repita el siguiente grupo o la misma persona y implica un trabajo de unas 2, 3, 4 horas más, etcétera, etcétera.
Entonces, si todo el mundo es positivo, voy a hacer dos cosas. Voy a gastar casi la misma cantidad de pruebas que una prueba molecular individual y encima voy a agregarle el factor tiempo. Entonces ya no es costo efectivo, ¿no? Me estás costando más y te estás demorando más. Entonces, a eso iba con la cuestión de la frecuencia de la positividad, ¿no? Entonces, ¿cómo se realizan estos agrupamientos? Ya hace un momento les decía, ¿no? Que se toman algunas muestras, pero ¿qué tipo de muestras pueden ser, no? No me refiero a las zonas anatómicas, ¿no? Eso ya sabemos muy bien qué tipo de muestras son las adecuadas para el procesamiento. Entonces, la conversación de ahora va por de dónde empiezo para hacer el pool, de dónde agrupo. Entonces, hay dos formas. Tú puedes agrupar las muestras primarias, ¿no? Las muestras primarias, o puedes agrupar los eluidos, los extractos, ¿no? Luego de que colectas las muestras, pasaste por todo el proceso del extracto, sacaste ya el ARN de la muestra y esta está en esos tubitos Eppendorf, ¿no? Y ya tienen, en este caso esto es sangre, ¿ya? Pero lo puse rojo justamente para que se pueda observar. Pero esto representaría lo que sería un extracto de ARN. Cuando trabajamos a nivel de muestras primarias, lo que hacemos es juntar, por ejemplo, acá hay 3 muestras, ¿no? Y se están juntando tanto la muestra que tiene el hisopo rojo, el hisopo verde y el hisopo celeste en un solo frasco. O sea, gráficamente sería así. Pero en la vida real, en realidad, uno toma el líquido, ¿no? El líquido del buffer de transporte que está en el tubo del hisopo rojo, en el tubo del hisopo verde y en el tubo del hisopo celeste. Entonces colecta una cantidad que ya depende del protocolo, saca una cantidad y lo lleva a un mismo tubo y eso hace el agrupamiento. Agrupamiento de muestras primarias, ¿no? De la muestra original. Esa es la primera forma y funciona, ¿no? ¿Cuál es acá el detalle? Es que tú vas a hacer una extracción del ARN, del ácido nucleico, de este nuevo pool o de este mini pool, ¿no? De esta nueva muestra. Entonces, extraes, pero acá estás extrayendo el material genético de tres muestras, ¿no? Te preguntarás, si es que sale positivo, ¿qué hago? Bueno, habrá que identificar cuál de los tres era el que tenía el positivo. O sea, hay que regresar y hay que extraer esta muestra y esta muestra. Ahí va el factor tiempo, ¿se dan cuenta? ¿No? Y quizás también los costos. Entonces, han habido diferentes instituciones que han tratado de ver qué tan efectivo es este método en comparación a este otro método que ahora les voy a explicar. El siguiente tiene que ver con ya no trabajar con las muestras primarias, sino que el producto de esta muestra primaria, que fue la extracción. Y cada tubito de aquí representa una extracción de una muestra. Acá hay 10 personas, 10 sospechosos, ¿no? De tener COVID. Entonces, a todos ellos se les agrupa sacando una alícuota de este extracto. No sé, 5 microlitros de cada uno, 10 microlitros, etc. Y todo eso se mezcla y pasa a una sola PCR. Si recordamos mucho de los protocolos, y en realidad creo que casi todos los protocolos de PCR en tiempo real, todos trabajan con, bueno, todos los que he leído, y creo que es en general, son 15 microlitros de master mix que tiene todas las enzimas, las ondas y todos los componentes para que la amplificación se dé, y se agrega 5 microlitros de la muestra. Entonces, esos 5 microlitros vendrán de este pool del extracto, ¿no? Y se agregan al tubito que ya tiene el master mix y todo esto pasa al equipo, ¿no? Perdón. Entonces, esta es la segunda forma de poder hacer el pool de extractos. Y funciona. Y algunos han escrito que es más efectivo este tipo de método que hacer el otro, por una serie de diferentes condiciones, ¿no? Que van a depender del tipo de laboratorio, ¿no? El tipo de habilidad que tiene también, en este caso, los operarios, ¿no? Las personas que se encargan de hacer este tipo de trabajos. La siguiente. Entonces, esos son los dos tipos de inicio del pool, ¿no? Del agrupamiento. Usar una muestra primaria o usar el eluido. Ok. Pero dentro de la misma técnica del pool, digamos que hay dos formas de hacer este agrupamiento de las muestras.
¿no? Dos estrategias de agrupar. ¿Cómo es esto? Hay unos términos que se usan, por ejemplo, estos que están en inglés, que es el pooling one time o one time pooling. En este caso significa hacer una sola vez el pooling. Ahorita les explico qué significa. Y lo otro es ya no hacerlo una sola vez, sino hacerlo en forma repetida, más de una vez. Definamos lo que es el one time. Pues el one time es seguramente lo que ustedes han estado imaginando, ¿no? Ok, yo agarro acá 2, 4, 6, 8, 10. 10 muestras de ellas, ¿no? En este caso estoy tomando los eluidos y los voy a agrupar en un solo tubo, ¿no? Como ven acá. Los 10 Eppendorf en un solo Eppendorf. Y de ellos haré la amplificación. ¿Qué pasa si es que este mini pool que representa las 10 muestras sale positivo? Quizás lo que estábamos pensando originalmente, ¿no? Bueno, si sale positivo, pues hay que repetir la muestra de forma individual. Y exacto, eso es lo que se hace en el one-time pooling. Cuando la muestra del pool sale positiva, obviamente tú no sabes quién de los 10 es el positivo. Entonces hay que empezar a hacer ya el descarte en forma individual. Pues a los 10 eluidos haré 10 reacciones adicionales, ¿no? Y eso es lo que está aquí. Hago mis 10 pruebas individuales. En total, ¿cuánto he gastado? 10 pruebas más una, 11, ¿no? Entonces, así es como más o menos contabilizan el gasto para después sumarlo entre todas las posibles muestras que tenías, ¿no? Solo vamos a ver en unas tablitas para que vean cuánto se puede ahorrar por ese tipo de técnica. Un saludo para la gente que está aquí en Bolivia, en Ecuador, que nos están viendo. Estoy viendo el Facebook al mismo tiempo. No sabía que estábamos por allá. Qué bueno. Un saludo por allá. Entonces, esa es la técnica o la estrategia uno de hacer el pooling, ¿no? Estos agrupamientos. La segunda hace algo similar. Hasta cierto punto se parece. En este caso, corté la gráfica. Ya no son 10, ahora son 8, porque en múltiplos de 8 es más fácil dividir. Porque esta técnica justamente va a dividir, va a repetir, ¿no? Va a hacer varios pooling. Por eso se le dice el repooling o el repeated pooling, ¿no? ¿Y cómo es? Primero, ustedes hacen el pooling igual, ¿no? Un mini pool que representa las 8 muestras. Y de nuevo, si es que este mini pool da positivo. Ah, también está gente de México. Perfecto, porque justamente tengo una normativa de México muy interesante. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Si es positivo, ¿qué pasa? Voy a hacer o voy a crear un nuevo mini pool. Ya no voy a correr de forma individual a los 8. Ahora, de este mini pool, cuando me salió positivo, ahora agarro estos 8, los parto en dos. Un grupo de 4 y otro grupo de 4. Entonces, acá hay un error de gráfica, ahorita lo arreglo. Entonces tendré dos grupos de 4, ¿no? El grupo de aquí y el grupo de acá. Entonces voy a tener dos subpools. Y así, voy dividiendo. Ese es un ejemplo, ¿no? Porque en realidad cuando esto funciona, funcionan grupos de 16, por ejemplo, ¿no? Pools de 16 y cuando sale positivo, parto en dos, ¿no? 8 y 8. Y si sale positivo, 4, 4. Y así hasta donde yo tome la decisión, donde ya debo de correrlo en forma individual. Probablemente pools hasta de 2, ¿no? Entonces, cada uno tiene algunas consideraciones, ¿no? Por ejemplo, el pool, el one time, se recomienda mucho para prevalencias un poquito grandes, ¿no? Entre 5 a 20%, ¿no? En forma general, en forma teórica, ¿no? Mientras que esta técnica de estar subdividiendo los pools se recomienda para prevalencias bien pequeñas, menores a 5%. Exacto como se hace para VIH, ¿no? Porque la prevalencia de VIH, especialmente en un banco de sangre, es súper baja, ¿no? Entonces, imagínense que tienen ustedes 96 muestras que correr en un día de donantes, ¿no? Hablando de VIH, un ratito para salir de SARS-CoV-2, para que vean la figura, ¿no?
Y de esas 96 le hacen en pools de, digamos, 24, ¿no? Van a tener 96, 48, 24. Van a tener 4 grupos, ¿no? 4 grupos de 24. Y si la prevalencia es tan bajo que solamente tienen uno de esos 96 positivos, de esos 4 grupos, 3 grupos saldrán negativos y un grupo saldrá positivo, ¿no? Entonces ya tienes una muestra corrida, 4 muestras corridas, perdón, del subpool, ¿no? Y luego vas a tener que identificar a las 24 que te quedaron. Las 24 se dividirán en 12, 12. Un grupo grande de 12 saldrá negativo y el otro grupo saldrá positivo porque ahí está la única muestra positiva, ¿no? Y así vas dividiendo. Y ustedes se están dando cuenta de cuánto puedes ahorrar. De 96 muestras, probablemente has gastado inicialmente solamente 4, luego gastaste 3, ¿no? Perdón, 4, 2 más, 4, 6, 8. Te habrás gastado unas 10 muestras, unas 10 corridas para identificar esa única muestra y ahorraste la diferencia de 96. Es bastante, ¿no? Por eso es que esa técnica es muy, muy usada porque obviamente para prevalencias menores tiene es más costo efectivo que estar repitiendo a todas ellas, porque la otra técnica sería de los 4 mini pools de 24, 3 van a salir negativos y esos 24 tendría que correrles. 24 más 1, bueno, más 4 serían 28 corridas que he tenido que hacer, ¿no? Y el otro método solamente llegabas a 10 aproximadamente. Es una aproximación, ¿no? Pero la idea está de que mientras más baja es la prevalencia, es mejor inclinarse por otro tipo de estrategia, ¿no? Incluso esto se ha testeado de forma matemática. Y en sí, ¿no? Esta estrategia la he tomado de unos artículos que hacen diferentes tipos de cálculos para ver en diferentes prevalencias cómo se mueve, en este caso, el ahorro de las pruebas, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Este es un artículo bien, bien interesante. Ustedes pueden ir leyéndolo. Estaba todavía en revisión. Ustedes saben que en tiempos de epidemia, en realidad, casi todo se encuentra, ya va saliendo cuando está todavía en los preprints, ¿no? Y este es uno de ellos, ¿no? Aún no se convierte en un paper total, pero la idea no va a cambiar. Y ellos están evaluando las dos estrategias de forma matemática, teórica, ¿no? Considerando diferentes escenarios, prevalencias, en este caso, o escenarios de pools de 5, ¿no? Donde uno es positivo y 4 son negativo, y en diferentes prevalencias, ¿no? De 20%, de 4 a 20%, y dando algunos tamaños, digamos, recomendables de donde deben de iniciar su tamaño de muestra, su tamaño de pool, ¿no? Por ejemplo, acá dicen, ¿no? Para prevalencias menores a 20%, y eso es 1 en 5, ¿no? Para estas prevalencias pequeñas, lo que recomendamos es que puedas usar este tamaño de pool de 4, ¿no? Y con eso tú vas a tener un rango de pruebas que vas a necesitar hacer entre 40 a 84%. La diferencia que hay vas a tener de ahorro, o sea, entre 16 a 60% de ahorro, ¿no? Y así, mientras la prevalencia sea más baja, en el caso del one-time pooling, tu tamaño tú la puedes incrementar. El tamaño con el cual el pool, o sea, esto, 8, 16, 24, tú lo puedes incrementar y teóricamente tú puedes tener un porcentaje de ahorro, la diferencia de 1, ¿no? O sea, sería 82 a 89% de ahorro en la tercera fila. Y así. Entonces, teóricamente ellos lo han realizado, incluso ellos han generado una calculadora, que está en el artículo, que les puede ayudar a calcular exactamente cuánto podrían estar ahorrando. Y lo mismo hacen con la otra estrategia del repeated pooling, ¿no? En el cual también bajo los mismos escenarios, en este caso ya son prevalencias un poco similares, ¿no? Pero ya viene de 5% hacia abajo, el otro era de 20% hacia abajo, ¿no? Entonces te recomiendan algún tamaño para trabajar de pool
y de acuerdo a eso, a ese tamaño teórico, porque ponerle 1024 en realidad es bien alto, que numéricamente todo puede pasar, pero la sensibilidad también va a bajar, ¿no? Ellos simplemente están simulando y te están diciendo cuánto podrías estar ahorrando. 40% es lo que usas, por lo tanto estás ahorrando aproximadamente 60%, 70%, 80%, etc. O sea, en conclusión, haciendo el pooling, siempre vas a ahorrar. Puedes sacrificar algunas otras cosas. Por ejemplo, por ahí, alguno de los pools quizás salga negativo. Y si sale negativo, quiere decir de que todos los que integraban el pool nunca los vas a ver, porque tú has confiado en que va a salir negativo. Entonces, ahí ya entra, a ver, ah, no, pero no se preocupen, disculpen, estaba leyendo el Face, pero lo que pasa es que no sé cómo desaparecer la parte de abajo. O sea, desconfigura, ya ahora sí, disculpen. Pero hay un PDF que lo pueden solicitar en este caso, yo les puedo pasar, no se preocupen por ello. Gracias por la observación, ya lo arreglé, creo. Entonces, a lo que iba era de que no solamente depende de cuánto vas a ahorrar, porque eso no es el único factor, sino también cuánto te va a permitir, digamos, de que no te equivoques también, ¿no? Porque le puedes dar un falso negativo, ¿no? A todo el pool y por eso vas a perder un poquito. Entonces, eso ya depende también de la habilidad del que hace o del grupo que realiza la prueba. Entonces, eso es ya una cuestión humana que va a hacer obviamente de que se mueva, qué tan bien puedes trabajar. Entonces, algunos lugares pueden trabajar con un tamaño de pool de 16 muestras, porque, digamos, ya están tan entrenados para poder lidiar con 16 muestras, no contaminación, buena técnica de pipeteo, etcétera, etcétera. Pero que si tú trabajas con 16, ¿no? Quizás no te sirve y estás errando algunos de ellos, ¿no? Algunos diagnósticos. Entonces, quizás para tu laboratorio, el tamaño del batch, el tamaño de tu pool, ya no sea 16, sea 8 o quizás 4. Por eso es de que este tipo de estrategias, si bien, eh, si bien es bueno y es positivo, va a depender de estos escenarios, ¿no? A ver, va a depender de la capacidad, ¿no? Del propio laboratorio, del propio personal, ¿no? Entonces, como hemos visto, tiene su lado positivo y su talón de Aquiles, ¿no? Y el talón de Aquiles justamente va por lo que dijimos al inicio, de que a prevalencias más altas, y se han dado cuenta que el ensayo teórico que les mostré en las dos tablitas, llegaba hasta 20%. Más de eso no se recomienda usar. Entonces, es como un punto de corte, digamos, arbitrario, ¿no? Que los investigadores han colocado. Si es más de 20% tu prevalencia, es mejor de que no hagas un pool, porque ya no estás ahorrando. Quizás vas a gastar más incluso. Y eso implica también que te vas a demorar un poquito más de tiempo, porque hay que hacer algunas repeticiones, ¿no? Así hagas una u otra estrategia, vas a correr al menos dos veces la PCR si alguna te sale positiva, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa desventaja? La frecuencia de la positividad, ¿no? Si es muy alta, ya no es costo efectivo. Y un valor aproximado es 20%. Y obviamente cuando tú decides, o tu laboratorio, o tu empresa, o el laboratorio referencial de la ciudad, etcétera, eh, eh, dice que vamos a hacer esto porque en realidad hay que llenar, digamos, la necesidad que se tiene, ¿no? Porque de repente bueno, acá en Lima todavía la situación está entre estable a incierta, ¿no? Y con respecto al SARS-CoV-2. Por si acaso, las dos tablitas que les mostré anterior eran simulaciones para situaciones de SARS-CoV-2, ¿eh? No eran para HIV ni otros tipos de agentes infecciosos. Entonces eran con respecto a ello. Y se ha publicado muchos artículos ya acerca de uso de pooling para SARS-CoV-2. O sea, se está usando en diferentes lugares, ¿no? Entonces, el pooling en realidad puede ayudar eh, para lidiar con tres escenarios, ¿no? Que son futuros, pero son potenciales de que puedan suceder, que los epidemiólogos están previendo, ¿no? Han previsto de que esto podría suceder. ¿Y cuáles son esos tres escenarios, no?
es de que podamos tener pequeños brotes recurrentes, ¿no? Que podamos tener esto. Otro escenario es que pueda haber una segunda ola, quizás con mayor tasas de infección y por lo tanto también muertes, ¿no? Y lo último es de que tengamos el peor escenario, una crisis permanente. Entonces, ante esas situaciones, el uso de pool puede ser una alternativa para poder testear masivamente a diferentes poblaciones. O sea, esa es su ventaja, ese es su Messi, ¿no? Que está en la cancha. Puede hacer eso, pero el problema es de que en realidad cuando ya muchos están infectados en fase aguda, obviamente donde vas a poder detectar tu PCR, ya no, pues, ya no va a funcionar como lo esperas. Entonces hay que dirigirlo hacia poblaciones, digamos, que uno sospecha que tienen la menor probabilidad de tener la infección, o sea, que tengan prevalencias bajas, ¿no? Es algo teórico, porque en realidad, o sea, no vas a saber, ¿no? Pero puedes sospechar por algún tipo de, 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 en este caso, puedes hacer uso, por ejemplo, de lo que se está haciendo actualmente para las reactivaciones que hay, tanto en Perú como en otras ciudades. Por ejemplo, México, los que están aquí en México saben bien de que ellos tienen también un plan de reactivación, ¿no? Ahorita vamos a tocar eso, pero donde se les pide a los empleadores de que puedan hacer el testeo de su personal, ¿no? Igual sucede acá y seguramente en otros países de Latinoamérica. Todavía no comentan nada, pero eso es parte de las normas, ¿no? Donde hay que testear a todo el mundo. Entonces, hay personas que, digamos, aún están sin infectarse y quizás sean varios, porque a varios ya han mandado a su casa a descansar y te quedan solamente los que están tratando de continuar sus labores. Entonces, quizás ahí la prevalencia sea baja y probablemente haya muchos negativos. Entonces, para ese tipo de escenarios, quizás sí sea interesante testear masivamente. Ujú. Ok. Entonces, como les decía, depende de la capacidad también del laboratorio, ¿no? Donde el tamaño del agrupamiento se tiene que configurar. No se trata de decir, no sé, en Chile funciona hacer un pool de 16 y les funciona. Entonces acá hagamos de 16 de frente. No, hay que hacer un pequeño ensayo, ¿no? Como para ver y afinar algunos parámetros, porque estás cogiendo 16 muestras, ¿no? Y si la técnica que se tiene en el grupo, digamos, no es la adecuada, puedes o contaminar las muestras o en este caso, tener algún error en el cargado que te inhiba de repente la reacción y vas a dar 16 muestras que alguna de ellas era positiva como un negativo, ¿no? O lo otro también, ¿no? Que sean falsos positivos, contaminaciones entre mini pools. Entonces, eso depende mucho de esto, ¿no? Que les estaba insistiendo, ¿no? La parte humana es la determinante también. Entonces, por eso es que hay que ver cómo funciona en tu laboratorio, con tu grupo. Entonces, vamos a ver estos ejemplos que les mencionaba ya para poder cerrar la discusión y perdón, la presentación y iniciar la discusión. Y por ejemplo, el Concilio Indio, así como otros lugares, y esta información la tengo desde hace más de un mes, que seguramente ya varios han ido sumando. Ellos han dado, está en la referencia, la 1, que está aquí abajo. Ellos han hecho su pronunciamiento, ¿no? Y ellos han recomendado hacer los pools, ¿no? De un tamaño fijo de 5 muestras para SARS-CoV-2. Todo esto es para SARS-CoV-2. Entonces ellos van a coger o recomiendan usar 5 muestras como tamaño de batch y con ello correr su PCR. Si sale positivo, individualmente corren a los 5. O sea, ellos están usando la técnica del one time. Y lo que dicen es, solamente vamos a considerar para áreas de baja prevalencia hacer este tipo de muestreo, ¿no? Menores a 2%. Podemos extenderlo hasta 5% con algunas características, ¿no? Que está dentro de su recomendación. En México, y acá están nuestros hermanos mexicanos también, ellos tienen un plan gradual hacia la nueva normalidad, ¿no? Dada en la Ciudad de México. Esto es de junio, de hace un par de semanas aproximadamente, 2 o 3 semanas, ¿no? Donde se dice de que hay que tener un tamaño máximo de agrupamiento de 20. No te dice con cuánto iniciar, sino el máximo. Miren, vamos a verlo por acá.
Yo ya lo tengo bajado. El link, creo que es este de acá. Sí, este es. Me gusta el estilo de este tipo de documentaciones porque es fácil de buscar. O sea, está editable. Vamos a ver otro ejemplo donde no está tan editado. Entonces, esto salió en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, ¿no? Donde esto en realidad es una modificación de lo que ya se estaba dando, ¿no? Y supongo que continuamente se están actualizando. Entonces, bueno, estos son las premisas con las cuales van a generar este comunicado, ¿no? Hay un acuerdo donde establecen lineamientos para la ejecución del plan gradual hacia la nueva normalidad en la Ciudad de México y se crea el comité de monitoreo. Y de acuerdo a eso, bueno, ha habido algunos lineamientos, ¿no? Y en este documento hay dos tipos digamos, eh, de recomendaciones que están haciendo, ¿no? O las modificaciones. Uno con el semáforo epidemiológico de la Ciudad de México, que tiene que ver con qué actividades son las que van a ir saliendo, ¿no? Pero eso no vamos a discutir ahora. Y lo otro, que sí, es con los lineamientos para la ejecución del plan gradual hacia la nueva normalidad, ¿no? Entonces, allí hay diferentes características que no la vamos a tocar aquí, pero ustedes pueden, eso es lo del semáforo, ¿no? Diferentes etapas. Esto creo que todavía estaba en discusión en un momento de si íbamos a aplicar un tipo de semáforo, pero al final se dieron por etapas la reanudación de las actividades económicas. Y este es el punto, ¿no? El punto 10º y 13º, donde dicen, ¿no? Los empleadores que van a reanudar actividades conforme al semáforo tienen la responsabilidad de realizar diferentes acciones. Esto tiene que ver con la parte de la seguridad, ¿no? Y la bioseguridad. Y obviamente tienen que estar al tanto de esos tipos de síntomas en los trabajadores. Y este de acá es el interesante, ¿no? El 13º, que es las personas físicas o morales titulares y responsables del funcionamiento de las actividades que conforme vayan operando, quienes tengan una plantilla laboral de 30 a más personas deberán realizar a su costa, o sea, ellos van a pagar ello, las pruebas de COVID-19 por lo menos al 5% de la totalidad de su plantilla laboral, ya sea de forma individual o grupal. Esta palabrita es clave, ¿no? Puede hacerse cada semana, de acuerdo al tipo de riesgo, o cada 2 semanas, ¿no? Entonces, ¿qué es la parte grupal? Y esto es como tiene que ver con el pool. Se entenderá por prueba grupal aquella que se practica a un máximo de 20 personas, preferentemente los que compartan espacios o tengan mayor contacto entre ellos, ¿no? Que consiste en la toma de la muestra a cada una de ellas y luego se van a combinar y se procesan como si fuera una sola prueba de PCR para el diagnóstico de SARS-CoV-2. Esto es un pooling, ¿cierto? Entonces, se está recomendando que puede ser porque es individual o grupal. Se está dando la opción de que se pueda realizar este pooling con un máximo del tamaño del batch de 20, ¿no? Interesante, es un gran avance en realidad porque eso te va a permitir masificarlo. Acá lamentablemente no tenemos eso todavía, ¿no? A ver, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Entonces, aquí en el Perú tenemos unos lineamientos. Un ratito se me configura esto. Tenemos unos lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. Esto salió en una resolución ministerial, ¿no? Casi al inicio de los primeros días, ¿no? De la infección. Si no me recuerdo, es de marzo, creo. El 239. Entonces, ese documento no mencionan, como en el caso de los hermanos mexicanos, el uso del pool de muestras, ¿no? O lo ponen como, o sea, no lo exigen, pero lo ponen como alternativa, ¿no? Eso al menos es positivo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos esto. Tal como está en la página web, por si acaso. Es un escaneado, ¿no? Entonces, esto es, bueno, es de abril, me corrijo, era de abril, de finales de abril. Fue más o menos la fecha en la cual el Colegio de Tecnólogos lanzó una serie de recomendaciones en la cual participé yo y varias personas que están aquí en el Facebook.
¿no? Fue 2 semanas después. ¿Qué pasó aquí, no? Se dieron este decreto donde se empieza a mencionar cómo va a ser el plan de reactivación también, ¿no? Los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-2, a COVID-2019, perdón. Entonces vamos a la página, la 15. Tenemos acá. ¿Y qué es lo que dice, no? Entonces, eso tiene que ver ya con la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo. Muy similar a lo que vimos hace un rato, ¿no? Entonces, acá hay un profesional que tiene que ver con el servicio de seguridad y salud en el trabajo, que es el que va a empezar a gestionar o ejecuta diferentes pasos que tienen que ver con el screening, ¿no? Del personal que va a reiniciar sus actividades, ¿no? Recuerdan que hasta hace un tiempo no estaban abiertos diferentes comercios. Ahora sí, ¿no? Pero han pasado por un screening, esos trabajadores. Claro, en el lado formal, ¿no? Entonces, hay una ficha de sintomatología, hay controles de temperatura, etcétera, todo un protocolo. Y el punto 4 es lo que menciona con respecto a las pruebas, ¿no? Que se van a aplicar las pruebas serológicas o moleculares para COVID-19, según las normas del MINSA, a todos los trabajadores que regresan o se reincorporan a sus puestos de trabajo con muy alto riesgo y mediano riesgo, que están a cargo del empleador. Muy similar a lo anterior, pero acá no nos da la opción de estos agrupamientos, ¿no? Eso es lo que tenemos. Y ya, bueno, ya vienen más detalles como la periodicidad, y eso ya lo determina el profesional, ¿no? De acuerdo a la evaluación que ha hecho. Entonces, estamos viendo casos, en este caso, que algunos ya son parte de algunas políticas donde ya se recomienda hacer este uso. En algunos casos todavía no está eso, ¿no? En realidad, personalmente yo pienso de que se debería de evaluar y tomar, ¿no? Una decisión para ver si es que esto se puede hacer, porque no sabemos en qué etapa podemos estar en la infección. Y si es que esto se pueda descontrolar, quizás esta sea una forma de poder testear oportunamente a las personas y evitar rápidamente la propagación del virus que pueda haber, ¿no? Pues esa es la idea central, o sea, determinar rápidamente y aislar. Claro, en estos momentos quizás todo el mundo que tiene algún tipo de sospecha ya lo tomamos como positivo. Es lo más sano y es lo más barato, ¿no? Pero ¿cuántos de ellos en realidad están cumpliendo estrictamente eso, ¿no? Sabemos bien la situación que no es la misma para todos. Entonces, acá hay algunos estudios donde hacen las comparaciones, ¿no? Entre el uso del pooling versus cuando las muestras eran testeadas de forma individual. En este artículo, por ejemplo, para desconfigurando. En este artículo, por ejemplo, están viendo, ustedes dirán, ¿no? Claro, yo ahorro bastante, pero vayamos al otro punto, ¿no? Que era con la eficiencia, ¿no? ¿Qué tanto estás perdiendo de la sensibilidad analítica de tu prueba? Porque ahora ya la tienes diluida con otras muestras. Entonces, ¿qué pierdes? En este caso, para la prueba del tiempo real, uno está perdiendo un poquito con la sensibilidad analítica de la metodología. Y esto técnicamente es el CT, ¿no? Entonces los que estamos más familiarizados de repente con la parte molecular sabrán qué es el CT y algunos no. El CT es un punto que le llaman el ciclo umbral, ¿no? De la PCR en real time. Que cuando tú tienes un CT bajo, significa de que puedas tener mayor carga del virus y cuando tu CT es un poquito más largo, digamos que tienes menos carga. Y, por ejemplo, varias de las pruebas moleculares tienen un punto de corte del CT de 38. O sea, cuando el CT te sale un valor de 38, o menor a 38, perdón, puedes decir de que estás amplificando al virus. Si te sale 39 o 38.1 o un poco más, significa de que no logras amplificarlo. Se demoró y ya no entra en el parámetro del kit para poder validar esa prueba. Por lo tanto, sale como negativo, ¿no? Hay una serie de principios ahí para decir por qué salió negativo, pero no vayamos por ese lado. El punto sencillo de entenderlo es, ¿no? Hay un valor de corte y eso está determinado por el CT. El CT es
digamos, el punto en el cual tu prueba ya empieza a mostrar una señal de amplificación evidente por haber identificado el target, ¿no? El gen que estamos identificando. El gen E, RDRP o RF1AB, N, etcétera. El gen que sea parte de tu kit. Entonces, ¿qué hicieron aquí? Compararon el uso del pool y su desenlace. Lo que quisieron ellos evaluar en sí era cuánto varía este CT cuando yo lo uso en forma individual y cuando forma parte de un pool. ¿Se moverá el CT o se mantiene igual? Y si se mueve, ¿cuánto se mueve? ¿Cuánto varía? Entonces, para esto la mejor forma de evaluarlo era usando muestras conocidas, o sea, muestras conocidas positivas. Entonces, por ejemplo acá, ¿no? Para dos genes conocidos, para el gen E y el gen RDRP. Por ejemplo, tomemos esto como, vamos a hablarlo en forma general, ¿ya? Para no confundirnos mucho. Por ejemplo, cuando no está puleado, o sea, cuando es una muestra individual, ese control positivo, acá hay 2, 4, 6, hay 10 muestras. 10 muestras positivas, ¿no? Entonces tú tienes, cuando le corriste de forma individual, tuviste un CT de 23.4. La muestra 2 tuvo 23.9 y así, todos los valores que ven en la primera fila. Cuando formaron parte de un pool de 4 negativos, o sea, 1 en 5, ¿no? Juntaste a tu control positivo con 4 muestras negativas, ya tienes un pool de 5 integrantes. Entonces, tu CT se movió de 23.4 a 25.5. Eso es casi 2 puntos de CT. Es relativamente grande, ¿no? De 24 prácticamente a 26. Tienes 2 puntos de CT. De 27.2 a 27.8. Esto quizás compensó un poco, ¿no? Pero el hecho es de que vas a moverte un poco. 23.4 con 25.5, uno de los dos tiene más carga. Y ese es el 23.4. Tiene más carga del virus. El 25.5 representa menor carga. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando estás haciendo el pool, tú estás perdiendo esa capacidad de detectarlo. Se está demorando más, estás necesitando 2 ciclos más para identificar lo que tenías anteriormente, ¿no? Entonces, según algunos parámetros, se recomiendan el cambio de CT cuando usas el pool no debe ser mayor al 10%. Y para este caso está cumpliéndose en muchos de ellos, ¿no? El 10% de 23 es 2.3, por lo tanto estamos cerca de 2, ¿no? Todavía estamos dentro del parámetro. Pero si es que tú ahora, en lugar de hacer un pool de 1 en 5, o sea, un pool de 5 integrantes, ahora haces un pool con 10, incluyéndote a tu control positivo, y antes tenías 23.4. Cuando era un pool de 5, era 25, casi 2 valores. Pero cuando ya formó parte de más integrantes, un pool de 10, ya cambió a 26.2. Entonces, siempre este valor, fíjense, de la tercera columna, es más alto que el segundo y mucho más que el otro. Se está, entre comillas, diluyendo, ¿no? Y estás perdiendo esa capacidad de poderlo detectar. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en este caso? O en este. El de 31.9, que es una carga relativamente baja, ¿no? 35.5 tienes con la dilución en 5 y 40 con el 9. ¿Qué hubiera pasado si tu kit, tu prueba molecular, te dice que para validar una amplificación, ¿no? Para considerar un positivo, te debe de amplificar menor a 38. Miren, ¿ah? Menor a 38, o sea, 37.9, ¿no? 37.95, no sé, pero menor a 38. Cuando tú encuentras un CT menor a 38, la prueba es positiva. Obviamente es positiva para la amplificación, porque tienes que considerar los controles, ¿no? Pero, si así es el parámetro de la prueba, en este ejemplo, 31.9 suma como positivo. El 35.5 suma como positivo. Pero el 40 ya no suma como positivo. Entonces, dirías que si estás trabajando con un pool de 10,
como has perdido un poquito de esa sensibilidad analítica, y acá es bastante, es muy escandaloso, ¿no? De 32 a 40, son 8 valores de CT, y vas a considerar un valor falso negativo. A eso me refería con los falsos negativos. Entonces, ¿y por qué? ¿Porque el kit está mal? No, porque sencillamente para tu laboratorio no está funcionando hacer un pool de 10. Es demasiado, es mucha pérdida. Ya no es 10%, casi 30% del valor ST, es bastante. Entonces, eso es un tira y jala, ¿no? Como que, ¿cuánto vas a perder? ¿Cuánto vas a permitirte perder en la identificación por extender el tamaño del pool? Claro, mientras más grande es el tamaño del pool, más barato te sale hacerlo, es más costo efectivo, pero estás perdiendo el otro detalle, ¿no? En este caso tiene que ver con la identificación correcta, ¿no? De estos pools, si va a ser positivo o negativo. Entonces, de eso se trata este artículo, ¿no? De ver esas diferencias. Y eso es lo que nos va a pasar, ¿no? Cuando hagamos ese tipo de evaluaciones. No vamos a saber hasta que lo probemos cuánto estás en realidad tú, digamos, extendiendo este valor de CT al momento de que tú estás también aumentando el tamaño de las muestras que forman tu pool, ¿no? Entonces, por eso les decía que parte de las recomendaciones era justamente hacer una prueba, un ensayo. No necesitas llenar 2, 3 placas, ¿no? Para hacer estos ensayos, porque cuestan, ¿no? Y con eso determinar qué tan eficiente es tu laboratorio para poder, entre comillas, atreverse a hacer esto, porque lo puedes hacer, pero hay que hacerlo bien, ¿no? Entonces, ya para finalizar, hay algunas investigaciones que se han hecho con respecto al ahorro, ¿no? A cuánto puedes ahorrar. Por ejemplo, tenemos a diferentes países que han usado los mini pools, ¿no? Para evaluarlos, ¿no? Y de repente recomendarlos hacia su Ministerio de Salud. España, Tailandia, Israel, Alemania, Estados Unidos. Cada referencia de estas filas está en la parte de abajo para que puedan corroborar. Por ejemplo, España tiene un tamaño recomendado que trabaja de 5, su tamaño de pool es de 5, tienen 20 a 30% de falsos negativos con este tamaño, ¿no? Ellos cuando hicieron esto lo evaluaron para esos dos genes, recomiendan usar muestras frescas, o sea, hacer pool de la muestra primaria, no de la alícuota seguramente, o muestras que no pasen mucho tiempo, porque el ARN se degrada, ¿no? Por mejor kit que hayas tenido de extracción, mucho más tiempo te demoras en correrlo, se va a degradar. Lo ideal es de que sea inmediato. En Tailandia tuvieron un tamaño entre 10 a 20, ¿no? de su pool. Este es el gen que amplificaron y tuvieron un porcentaje de falsos negativos de 13%. En Israel, el tamaño máximo que trabajaron fue hasta 32, ¿no? No mencionan bien cuál es el tamaño óptimo que ellos logran recomendar, pero amplificó hasta 32. Entiendo que acá trabajaron seguramente con este ensayo anterior que vimos, ¿no? Que hasta 32 integrantes del pool logran amplificar algo, pero no sabemos cuál es la diferencia, ¿no? Y en Alemania y en Estados Unidos, lo interesante es de que ellos cuantificaron el ahorro de muestras, porque seguramente lo trabajaron ya con población, ¿no? Ya no en condiciones de laboratorio, de solo controles positivos. Entonces, ellos ven que usando pools de 30 ahorran 77%, ¿no? De corridas, ¿no? Y trabajando con pools de 10 aproximadamente, pueden ahorrar casi el mismo valor, ¿no? 77%. Eso es bastante, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos tienen, en su paper tienen un poquito más de detalle, hicieron 292 pools y tuvieron 9 pools positivos de 2.888. Entonces, con esto sacaron su cálculo de que ahorraron 77%. O sea, hay ahorro, hay ahorro. La pregunta sería con qué prevalencia trabajaron ellos, ¿no? Eso seguramente está internamente en el paper que lastimosamente ahorita no lo estoy detallando. Pero las referencias pueden verlas aquí para cuando quisieran ir en profundidad. Eso es lo que yo les quería mostrar en esta noche, lo que me he pasado del tiempo, no estoy tan seguro. Y quizás si hay alguna pregunta, Roberto, gracias por la invitación, me las podrías, por favor, dictar para poder ayudar en este corto tiempo a responderles. Gracias a todos por haber estado escuchando atentamente. Voy a estar atento a sus preguntas. Gracias, licenciada. Aquí le paso las preguntas. Nuestro amigo Jorge Luque, de México,
nos menciona lo siguiente. Tengo una duda. Esta técnica OTP, si una muestra o un paciente de ese pool fuera positivo, pero en el tiempo la carga del virus en el individuo fuera muy poca y estuviera cercano al lot del método, ese pool de test no haría una dilución del paciente. Perdón, estaba en mudo. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor, Roberto? Sí. Jorge Luque de México pregunta si en el caso del pool de muestras, si es que hubiera un solo positivo y ese paciente tuviera una carga viral baja en este caso, o estuviera cercano al lot del método, Ujú. ¿se diluiría con las demás muestras o no? Sí, es muy posible que eso suceda, ¿no? Pero dependiendo en qué valor está cayendo su carga, ¿no? Por ejemplo, han habido ensayos, estos ensayos como el que les mostré, por ejemplo, de estos, ¿no? Bajo sería, por ejemplo, de 30 hasta el valor de corte, ¿no? En estos casos. No sé si se nota esta partecita. Entre 31, bueno, 30 a 38, 30 a 40. Relativamente, una carga moderada sería entre 25 a 30 o claro, entre 25 a 30 y menor a eso, más o menos podría ser una carga alta, ¿no? De forma cualitativa, como para poder saber si hay una carga alta. Entonces, estaríamos en este escenario que discutimos hace un rato, ¿no? Si hay una persona, digamos que fuera justo este control positivo que fuera esa persona, ¿no? Si trabaja con un tamaño de pool inadecuado, de repente, probablemente sea considerado negativo, ¿no? Es que no sabemos en qué periodo lo vamos a encontrar, no hay forma. Es una limitación de la técnica porque va a depender. Obviamente tú te aseguras un poquito más haciendo que tu pool sea más pequeño. Por eso es que muchas recomendaciones son trabajar con pools pequeños, ¿no? 4, 8, ¿no? Irte a 16 es ya arriesgarte un poco, pero va a depender también de la habilidad del operador, ¿no? O sea, tú puedes hacer de que esta diferencia entre uno y la otra sea igual, menor al 10%. Entonces quizás ahí sí vale la pena hacerlo, ¿no? Porque implica diferentes pasos, ¿no? Tienes que extraer cuánta cantidad de muestra vas a hacer para el pool. Vas a coger 5 microlitros, 10 microlitros, o si partes de la muestra original vas a extraer la muestra con 100 microlitros de cada muestra, con 200 microlitros de cada muestra, y todo eso lo concentras. O sea, ese tipo de características son las que te van a dar seguramente la diferencia aquí al momento de evaluar tu diferencia de ese test, ¿no? Y si ajustas eso, es todo un trabajo, ¿no? Para poder saber cuál es el valor más adecuado para tu laboratorio. Quizás la probabilidad de que no se dé ese evento sea más alta, no más esperanzadora. Pero de hecho, la posibilidad siempre va a estar de que entre comillas, estás diluyendo un poco y estás perdiendo esa sensibilidad y podría ser mal clasificado como uno que está fuera de este límite, ¿no? Hay la chance, pero ya implica de cómo el laboratorio lo puede analizar. Y lo otro es, pues, no irse, digamos, eh, no arriesgarse a ir a un lugar desconocido, como por ejemplo irse a un pool tan grande, sabiendo de que puede haber este tipo de problemas, ¿no? No sé si con eso le ayudo a responder la pregunta. Sí. Ok. Aquí hay varias preguntas para resumirlas. Indican, licenciado Antonio, ¿en qué casos recomendaría usted el uso de PULP? ¿No? Si es que en pacientes que ya tienen los síntomas, que están graves, o solo para personal de empresas que van a reiniciar actividades. Y también preguntan si sería una buena opción para los trabajadores que están en primera línea, ¿no? Trabajadores de salud. Ya, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Nosotros hace un mes participamos de un concurso donde presentamos esta idea
para poderlo evaluar en personal de primera línea. O sea, la idea era trabajar con ese personal que sabemos que está en riesgo, pero no todos en el día del muestreo tienen la infección, ¿cierto? Probablemente en ese momento la prevalencia sea baja, menor al 5% o menor al 10%, ¿no? Sabemos que hay casos asintomáticos, pero con la molecular tú los podrías detectar, ¿no? Pero la pregunta se responde con el principio que les dije, ¿no? Si tú lo enfocas hacia una población que sospechas que tiene una prevalencia menor al 20%, entonces va a funcionar. ¿Quiénes caen en esa clasificación? Esa es la gran pregunta. ¿Quiénes? ¿Cómo saber de que ellos tienen menor riesgo? Entonces, de repente se puede hacer un prepiloto y es que todavía no tenemos muchos estudios netamente epidemiológicos para determinar una prevalencia exacta o los casos tempranos, ¿no? Con molecular. Así todo se hace con serología. Entonces, no sabemos en sí cuánto es el valor en el personal de salud. O sea, si yo testeo mañana a todo el personal de salud del hospital X, no sé qué valor voy a tener, 5% de infección aguda me refiero, ¿no? 5%, 10%, 20%, 50%. Si voy a todos los policías o los militares ya casi no están en las calles, ¿no? Pero si testeo a los policías, no sé ese valor porque todavía no tenemos ese dato. Sospechamos de que puede ser un rango alto, ¿no? Pero aún no lo sabemos. Pero si tuviéramos ese dato, podríamos después decir, ok, ellos son de una prevalencia baja, 10%, puede funcionar el pool. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Si es que se toma la decisión de hacer el pool, decir, ok, testemos a ellos. Entonces, los testeamos hoy, o mejor dicho, mañana, ¿no? Hacemos un barrido tipo una campaña y todas las personas que están, digamos, en tal sector, se les hace la colección de las muestras, se corre por pool, te da sus resultados, luego, al cabo de un tiempo, porque la idea es hacer seguimientos también, estamos en una epidemia donde en cualquier momento te puedes infectar y hacerle seguimiento al cabo de un tiempo para volverle a hacer las pruebas, ¿no? Entonces, esa sería más o menos una de las estrategias, ¿no? Para poder saber en qué grupo podrías tú escoger y hacer las pruebas del pool. Porque como le dije, ¿no? La gran limitación va a ser saber dónde encuentras la prevalencia baja. Entonces, un grupo que sospechamos de que puede ser es que no parezca, el personal de salud, ¿no? Porque el personal de salud que está laborando ahorita es la gente que ya no tiene la infección activa, ¿cierto? Pero vale la pena muestrearlos y seguirlos. Entonces, esa es la idea justamente de esta estrategia, ¿no? De que como tú abaratas los costos, entonces te sirva como para poder hacer un seguimiento activo de estas personas, ¿no? Probablemente ellos tengan una prevalencia baja y valga la pena usar eso, ¿no? Personal de salud, todos los que están en primera línea. En los mercados, quizás también, ¿no? Pero nuevamente, necesitamos el valor de la prevalencia de esto, o mejor, ¿no? Alguien que haya estado haciendo un trabajo de búsqueda de infección activa en ellos. Hasta el momento no hay. Han ganado algunos proyectos aquí en el Perú con fondos nacionales para poder hacer alguna de esas estrategias. Vamos a ver los resultados, pero no lo vamos a ver muy pronto, lastimosamente, ¿no? Hasta ahí el pooling va a quedar dormido hasta un nuevo evento. Esperemos de que se pueda usar en alguna ocasión. Esa era la única respuesta que podría decir en este momento. Me preguntan también con referente al tiempo de procesamiento, ¿cuál sería el ideal debido a que no todos cuentan con el medio de transporte adecuado y están preparándolo ellos mismos con cloruro de sodio? Eso es nuevo. Pensé que todo el mundo usaba lo mismo que el INE se recomendaba. Es más, ellos dicen de que mandan los hisopos, ¿no? Y los medios para las clínicas y lugares particulares. Creo que eso me consta, ¿no? Pero bueno, digamos que sea... No, licenciado, es que los participantes son de diferentes países. Oh, ya, disculpa. Hay de México, Sí, de Ecuador, de Colombia, Venezuela, ya. Bolivia, Ok, Centroamérica. ya.
La OMS ha mencionado de que se pueden procesar muestras, eso no va parte de este tema, ¿ya? Pero en general, ¿no? La OMS dice de que siempre te van a decir en el menor tiempo posible, pero hay un tiempo, ¿no? Donde puede ser estable la muestra en este medio, que pueden ser 24 o 48 horas. Si los llevas congelado, obviamente aseguras más la capacidad de esto, porque recuerda, ¿no? Si estás trabajando con solución salina, supongo que debe ser estéril, obviamente, ¿no? Eso está de más dudarlo. Entonces, eh, no tienes algún medio que te inhiba algún contaminante como alguna bacteria, ¿no? Y esto a la larga puede traer algún problema también al momento de la amplificación. Entonces la idea es de que no permitas de que se propaguen estas bacterias, que van a crecer de igual de rápido, se van a reproducir. Entonces eso va a ser tu contaminante si usas una solución salina, probablemente. Porque no tienes ningún antibiótico en el medio, ni ninguna otra sustancia como bueno, como algunos buffers especiales que tienen esos componentes antibacterianos, etcétera, dentro de su componente, ¿no? Pues hay medios de transporte universales que tienen todos ellos, ¿no? Entonces, si tuvieras el medio adecuado, igual, ¿no? Te recomiendan de que trabajes menos de 48 horas, llegue al laboratorio y el laboratorio pueda hacer la extracción, ¿no? Y eso es parte del control de calidad también, ¿no? De los laboratorios de molecular. ¿Cuánto se demoran en recibir las muestras desde que son colectadas? Yo hace 2, 3 semanas, creo que fue de este foro, que creo que tú me pasaste, Roberto, que fue un colega de Chile que mencionó de que ellos en su laboratorio tienen como parte de su sistema de calidad, ¿no? Eh, eh, Se mide en función a cuántas muestras son rechazadas. Uno de tantos formas de medir eso es con el rechazo de las muestras, o sea, mal tomadas, el tiempo, la temperatura de transporte, los códigos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ellos iniciaron con un 5% de rechazos óptimos, ¿no? O sea, para decir que estás trabajando bien, ya el máximo que tú podrías rechazar de muestras será 5%, por diferentes características, mal colectadas, mal temperatura de almacenamiento, de transporte, etcétera. 5%. Si pasaste a 6, ya digamos que ese ítem está observado, ¿no? Y ahora trabajan con 1%. O sea, de 100 muestras que les llegan, máximo tienen una muestra mal, en este caso, mal colectada o mal transportada, ¿no? Que hace que el laboratorio los rechace. Entonces, su frecuencia de rechazo es muy baja. Quiere decir de que están muy bien entrenados todo el personal que hace la colecta, o de repente los laboratorios que les envían las muestras están tan bien capacitados por ellos que hacen de que justamente funcione bien, ¿no? Quizás eso puede también ayudar a esta respuesta, ¿no? De eh, qué tanto afectan esos factores preanalíticos, ¿no? Como toda prueba molecular, los va a afectar. Entonces la idea es disminuir ese tiempo, ¿no? Y si les das temperaturas frías, ayuda un poco más, ¿no? Hay otra pregunta más aquí de... Nos pregunta Anthony Richard. En la información que presentó sobre los pools usados en diferentes países, ¿usaron kits monoplex o multiplex? Hola. Hola. Creo que se apagó el... Tiene apagado su micrófono, creo, el licenciado Antonio. Ah, disculpen, sí, sí, sí. No que como vi otra cosa en la pantalla pensé que era eso.
Ya les decía de que en realidad muchos de los kits ya usan el múltiplex porque no solamente identifican un solo target, ¿no? Identifican dos targets, ¿no? E incluso a veces también los controles internos, ¿no? Que son un gen humano, en este caso para el control de calidad, ¿no? Entonces, hay, de hecho, son varios, son múltiplex, porque van a determinar diferentes genes del virus. Puede ser del mismo gen o de dos genes diferentes, ¿no? ORF más, o por ejemplo, ¿no? Uno que forma parte del ORF, uno AB y otro del gen N o del gen E, ¿no? El gen E generalmente lo usan porque es muy común para todos los coronavirus y ya esa positividad la confirman, digamos, con el otro gen del ORF1B, ¿no? Entonces, en realidad, casi todos trabajan con un PCR duplex en sí, ¿no? Marisela Gordillo pregunta, en su experiencia, ¿qué recomienda? ¿Hacer el pool a partir de muestras primarias o extractos de RNA? Ya, yo recuerdo que esto lo comentábamos con unos colegas y algunos de ellos habían trabajado esta comparación, ¿no? O sea, hicieron su comparación de cuánto más gastaban, el tiempo, etcétera, y las características en sí, ¿no? Y se dieron cuenta de que era casi igual, ¿no? E incluso el pool a partir de extracto podría ser más rentable, ¿no? O sea, eh, y si es que son casi igual, en realidad uno apuntaría hacia el extracto, ¿no? Ahora, la limitación del extracto es que tienes que extraer todas las muestras. O sea, por el lado de la extracción no vas a tener ahorro, ¿no? Solamente por el lado de la amplificación. Recuerden que la PCR no solamente es hacer la PCR, ¿no? Hay que hacer un paso previo, que es la extracción. Entonces, si tienes 100 muestras que correr, tienes que hacer 100 extracciones para trabajar las alícuotas de la PCR. Y al parecer eso trabaja casi igual o mejor que trabajar de la muestra primaria, ¿no? Pero comparación de eso en los papers, exactamente para SARS-CoV-2, hasta ahora no he encontrado. Para otras infecciones virales, sí se han probado, pero dentro del app, ¿no? No, tampoco he visto algunas publicaciones al respecto. Son solo experiencias, ¿no? Bueno, bueno, y todos los demás son agradecimientos, felicitaciones por la ponencia. Bueno, agradecemos también a todos los participantes de los países hermanos como Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Argentina, México, El Salvador, todo Centroamérica. Agradecemos por su participación y porque nos están acompañando hasta estas horas. Igual también le comentamos que para los certificados, a todos los que se han inscrito en el curso, se les va a enviar a su correo ni bien finalice el curso, ¿sí? Aún tenemos un tema pendiente de este curso que lo va a dictar el tecnólogo médico doctor Yuri Calderón, ¿sí? El uso de plasma convaleciente en banco de sangre. Con ese tema ya culminaríamos este curso de COVID. Y a los que están participando en el curso internacional Estandarización en la fase preanalítica, recién acabamos de empezar con 2 temas. Ahí está proyectado en estos momentos, que fue dictado por el tecnólogo médico Leverton del país de Chile. Este 4 de julio expone el doctor Germán Esparza, miembro de la CLCI, que ya todos le conocen, es muy reconocido a nivel internacional. Va a dictar fase preanalítica en microbiología. El 11 de julio, fase preanalítica en hematología, el tecnólogo médico Henry Joel, uno de los tecnólogos médicos más reconocidos en hematología, en la parte de morfología más que todo. Y el 13 de julio, fase preanalítica en banco de sangre, también con el tecnólogo médico doctor Yuri Calderón. El 15 de julio, preanalítica en hemostasia con la bacterióloga Aura Reina Soler de Colombia.
Y el 20 de julio, fase preanalítica en parasitología con David Velasco, de México. Sí, estos son los expositores que nos han confirmado. Y aún todavía tenemos algunas nuevas fechas para las otras áreas. Estamos a la espera de la confirmación. Todos los que están inscritos, se les va a hacer llegar sus certificados a sus correos electrónicos. Y los que aún no se han inscrito en nuestros cursos lo pueden hacer aquí en nuestra página de Facebook del ILC. Agradecemos a todos por su participación. Agradecemos al licenciado tecnólogo médico y doctor Antonio Flores Tumba, que nos viene apoyando con diversos temas. Muy excelente la ponencia, licenciado. Muchas gracias por su tiempo y por seguir Gracias, Roberto. compartiendo a nosotros. Muchas gracias. Un saludo para todos. Entonces, estamos aquí toda Latinoamérica y muchas gracias a todos por estos momentos. Gracias, Roberto. Voy a salir entonces. Hasta pronto. Gracias, buenas noches. Buenas noches con todos. Nos vemos en los siguientes cursos. Mañana domingo no se pierdan la ponencia del tecnólogo médico John Leiva, 7 de la noche. ¿Sí? Revisión de los artículos más actuales, ¿sí? Sobre COVID, y vamos a responder las preguntas si es que ya, porque ya hay un par de artículos sobre si uno se puede reinfectar o no con COVID-19. Nos vemos el día de mañana, 7 de la noche. Gracias a todos.